Realmente es una idea que he tenido desde hace algún tiempo y quiero que sea un espacio para yo contar lo que he venido haciendo durante la semana en curso. La idea es que yo en este espacio cuente lo que he venido haciendo, pero no solamente lo que he venido haciendo, sino también cuente lo que he venido viendo, si he venido viendo alguna serie, alguna película que haya influido en lo que he estado produciendo. También la idea que tengo es que sea una conversación bastante tranquila y relajada para mí. Yo no me quiero estresar a la hora de hacer este podcast, pero también quiero hablar de temas que puedan ser útiles para alguna persona que lo esté viendo. Primero que todo, quiero hablar de lo que hago y lo que he venido haciendo, y quiero que este podcast se trate de eso exactamente, de qué es lo que he venido haciendo, para poner en contexto a quien quiera que esté escuchando sobre de qué trata este canal, de qué trata este proyecto. Este proyecto trata de animaciones. Llevo aproximadamente 2 años haciendo una serie de experimentos de dibujos, de animaciones de diferente tipo. Comencé haciendo animaciones que no eran tanto animaciones, de hecho no eran animaciones en absoluto. La idea era hacer unos cómics que se presentaran en video. Pero a medida que fui haciendo esos cómics en video, fui viendo diferentes posibilidades. Por ejemplo, lo primero que estuve haciendo era dibujos con la tableta de dibujo. Tengo una tablet y por medio de esa tablet yo me ponía a hacer dibujos en Illustrator, directamente en Adobe Illustrator, y a partir de ahí yo iba haciendo relaciones entre los dibujos, comenzaba a mover un dibujo y el otro, divididos en recuadros para que se viera como un cómic, pero también era un poco diferente porque no era la técnica o el formato usual de cómic. Pero después yo dije, quiero hacer algo que se vea animado. No quiero que se vea como un slideshow. No quiero que se vea como una presentación o como un dibujo detrás del otro que vienen desconectados. Yo quiero que de verdad se vean como una animación. Quiero que de verdad sean una animación. Entonces, después de hacer dibujos, casi siempre comenzando con la tableta de dibujo, comencé a hacer dibujos a mano. Comencé a hacer dibujos en papel, como estos que tengo aquí, como decoración. Pero fue una gran búsqueda, porque yo no sabía bien cómo trasladar esos dibujos hechos a mano a una animación. Tenía ya un escáner, entonces por medio del escáner yo comencé a escanear los dibujos. Entonces la idea que tuve en aquel momento era hacer diferentes dibujos a mano y después irlos poniendo en una secuencia, uno tras otro a mano. Pero con el tiempo eso cambió un poco o bastante, considerablemente, cuando descubrí que a la hora de escanear los dibujos, yo podía no necesariamente o no solamente poner nada más los dibujos tal cual se vieron, tal cual fueron hechos, sino que a la hora de escanearlos yo podía agregarlos a Adobe Illustrator, y Adobe Illustrator podía hacer una... ¿Cómo puedo decirlo? Podía convertir esos dibujos de dibujos a mano a dibujos digitales. Es un proceso que por medio del cual los dibujos se convierten en vectores. Eso es clave. Los vectores son clave en esta temática y en esto que he estado experimentando, porque un vector son líneas, son puntos, son polígonos que se pueden manejar, modificar, deformar, rotar, tratar, modificar y transformar como uno quiera. Entonces, si yo lograba convertir mis dibujos en una versión digital que fueran vectores, yo podía hacer un dibujo a mano que después yo pudiera transformar en lo que quisiera. Por ejemplo, yo podía, y he estado haciendo eso, hacer un dibujo a mano de un rostro, y a la hora de digitalizarlo y de convertirlo en vectores en Illustrator, puedo hacer que el personaje parpadee,
que el personaje mueva la boca, que el personaje cambie sus expresiones. Ese fue el descubrimiento clave para mí de este proyecto. En algún podcast posiblemente muestre ese proceso por medio del cual hago esa vectorización, pero por ahora no quiero entrar mucho en detalles técnicos. Nada más quiero que sepan que la transición de dibujos a mano a dibujos digitales, pero siempre comenzando por hacer dibujos a mano que digitalizo, fue clave. Ya no era lo que hacía al principio, que era únicamente dibujos con la tableta de dibujo, que si bien aprendí mucho haciendo eso, hacer dibujos con la tableta no es lo mismo que hacer dibujos a mano. No es lo mismo que agarrar un lápiz y ponerse a dibujarlos. La tableta tiene su propio stylus y se siente diferente, no es la misma textura a la hora de dibujar. También no era suficiente solamente hacer dibujos a mano que escaneara, porque con eso iba a ser muy difícil lograr hacer animaciones que me permitieran tanta flexibilidad. Fue ese momento donde llegué a ese equilibrio entre dibujos a mano y dibujos digitales, que fue por medio de digitalizar los dibujos. Ahora, lo otro de lo que quiero hablar de este podcast, dando ese contexto, vamos a ver ese contexto de yo, alguien que ha estado haciendo experimentos de dibujos y hacer las animaciones, y el hallazgo fundamental para poder seguir con esas animaciones ha sido este proceso de digitalizarlos. También, como otro contexto sobre mí, solo este es el segundo apunte de contexto que voy a dar sobre mí, es que durante varios años, desde hace como 10 años para acá, he estado haciendo producción audiovisual. He estado haciendo videos. Hacía videos espontáneos, completamente absurdos, con amigos. Después comencé a hacer cosas un poco más organizadas. Digamos, iba a viajar a algún lugar, entonces hacía un video mini documental de ese viaje, o entrevistaba a alguien que tenía alguna organización de algo, o algún grupo cultural. Yo llegaba y los grababa. Entonces grabé diferentes eventos, diferentes actividades. Pero después me puse a hacer cortometrajes, siempre de manera independiente, y a partir de ahí logré juntar a varias gente para que nos reuniéramos a actuar frente a la cámara y a jugar con personajes, a desarrollar personajes de una manera bastante empírica, bastante espontánea. Y después de eso comencé a hacer las animaciones, porque quise hacer algo que me permitiera mucha más flexibilidad que los cortometrajes, que me permitiera expresar, si yo quería expresar un mundo completamente surreal, expresarlo por medio de animaciones. Y las primeras animaciones que comencé a hacer fueron bastante surreales. Por eso yo comencé un proyecto en YouTube que se llama, que aún existe, aún está ahí, totalmente vigente, solo que ya no se llama como lo llamé al principio, que se llamaba Surreal Absurdism, como absurdismo surreal. Es un canal de YouTube en inglés que comenzó a llamarse así, Surreal Absurdism. Y con el paso del tiempo también lo fui transformando, fui experimentando con todo esto de los dibujos. Pasé a hacer esos dibujos absurdos a hacer dibujos ya tratando de narrar historias, tratando de contar una historia coherente, que no solamente fueran videos aislados de ideas locas que tenía, y de colores, ahí con efectos de luz y de deformación y otras cosas, sino que ya comencé a hacer historias más estructuradas. El proyecto pasó a llamarse Pixel Absurdist, el absurdista pixel, y a partir de ahí yo he estado haciendo muchos experimentos siempre. He estado publicando memes, he estado publicando también mis historias originales, he estado viendo cómo dar a conocer mis historias originales a un público más, un público mundial. Por eso lo hice en inglés también, aunque también quiero reactivar este proyecto en español donde estoy publicando este podcast. Eso es mi contexto. Ahora bien, a lo que quiero llegar y a lo que quiero ir
haciendo o mostrando como hilo conductor de este proyecto, de estos podcasts, es ir mostrando lo que hago semana a semana. La idea es publicar un podcast por semana donde yo estoy hablando de algún tema relacionado con animaciones y relacionado con diferentes referencias como películas, series que veo que influyen en las animaciones y también lo que aprendo. Puede ser que referencie videos de personas que animan o que enseñan cómo encuadres de cámara, porque también lo cinematográfico tiene bastante que ver con esto. O sea, todo de lo que yo me vaya nutriendo, quiero irlo compartiendo en este podcast y hacerlo de alguna forma interesante. Más allá que para mí sea interesante hablar de esto, asumiendo que alguien esté escuchando esto. Hablar del tema, o sea, hablar de lo que yo voy aprendiendo, porque tampoco quiero hacer un podcast que sea como para elevar mi ego o para sentirme como, miren, esto es lo que hago, qué genial que soy. No me interesa eso. Me interesa hacer un podcast que me sirva para lo que yo estoy produciendo. Si elevar el ego de nada sirve para lo que estoy produciendo, no me enseña, no me da una técnica, no me da una premisa que yo pueda seguir. En cambio, si yo hago un podcast donde también me sirva para organizarme y para comentar lo que hago, y a partir de lo que comento, que haya eventualmente una retroalimentación y más gente lo escuche y podamos compartir algo, o el sueño que tengo, que es hacer colaboraciones animadas, que no solamente hacer colaboraciones animadas, sino con otros animadores, sino también con personas que me presten o a quienes contrate para que me den su voz, su música y así por el estilo, eventualmente con alguna entrada de dinero que permita hacer eso, como por ejemplo iniciar un Kickstarter, ¿verdad? Un crowdfunding, donaciones a nivel mundial, que es algo que me gustaría, pero lógicamente para que eso funcione se necesitan más seguidores en un canal de YouTube o en Instagram o en algún lugar que te permita que la gente se dé cuenta que hay una campaña, que hay un proyecto que se está haciendo, que quiere involucrar gente. Entonces, bien, dejando claro que voy a ir mostrando lo que voy aprendiendo cada semana, me gustaría compartir en este podcast un poco sobre lo que he venido aprendiendo recientemente. Ok, ahora les contaba que la transición más fundamental que he tenido en estos 2 años de hacer animaciones, 2 años y medio de hacer animaciones, ha sido pasar de dibujos a mano a hacerlos digitales, a convertirlos a dibujo digital, que puedo manipular al 100% gracias a que se convirtieron, o que ya sé cómo hacerlos, vectores. Y a partir de hacer los vectores, de hacer los dibujos digitales, puedo deformarlos, puedo modificarlos, puedo moverlos. Eso me ha llevado a que a la hora de animar un dibujo, yo pueda tomar un personaje, puede ser un personaje cualquiera, puede ser un personaje original mío o un personaje de alguien más, de alguna franquicia que ya exista, de algún videojuego, de alguna película, y pensar, quiero ver a Link de la Leyenda de Zelda comiéndose un helado. Entonces, ¿por dónde se empieza para poder hacer a Link comiéndose un helado? Uno comienza por dibujar a Link, dibujar al personaje y después dibujar el helado. ¿Cómo es que esos dibujos interactúan entre sí? Esa ha sido una cuestión que yo he estado investigando bastante. ¿Cómo hacer que se vea fluido ese movimiento entre el personaje tomando el helado, que se vea cuando toma el helado, y que después de tomar el helado coma el helado, o que el personaje brinque, o que el personaje vuele, o que el personaje golpee a otro, que haya un impacto. Lo que he estado experimentando últimamente, o lo que he estado descubriendo más que nada, ha sido los keyframes. Este término keyframe, voy a usar algún término en inglés de vez en cuando, porque la verdad no sé cómo decirlos en español. Estoy más acostumbrado a hacer un Spanglish tremendo. Estos keyframes son que
a la hora de hacer una acción, que un personaje efectúe una acción, por ejemplo, caminar, quiero que el personaje camine de izquierda de la pantalla a la derecha de la pantalla. Entonces yo quiero que el personaje se vea poco a poco como se va moviendo de un lado al otro. Yo no quiero que el personaje se vea como si fuera flotando, como cuando uno mueve letras con el, no sé si alguna vez usaron Windows Movie Maker o algún editor de video o esos templates automáticos de letras o de logos moviéndose uno encima del otro que se ven a veces como flotando. Está bien si el personaje vuela, que se vea como flotando, pero si yo quiero que se vea caminando, yo quiero que se vea aquí un cuadro donde el personaje camina y aquí otro cuadro donde el personaje camina y aquí otro cuadro donde el personaje camina. Yo quiero que se vea que está pegado a la tierra, que está en contacto con la tierra. La forma en la que puedo hacer eso con el control que yo realmente estoy buscando es por medio de los keyframes, por medio de cuadros clave, por medio de ir cuadro a cuadro. Voy a traducirme. De vez en cuando voy a traducirme porque si no va a ser un desastre entenderme. También este podcast es como para traducirme pensando en una audiencia que vea esto. No sé si han visto en algún momento estos stop motion. No sé si alguna vez han visto Pingu, esa serie animada en stop motion de un pingüino, o Pollitos en Fuga, o las películas de Tim Burton como El extraño mundo de Jack. Bueno, Pesadilla antes de Navidad y otras más que él ha hecho. Esas han sido películas que han sido hechas con stop motion. Tal vez El extraño mundo de Jack usó alguna técnica digital y después Tim Burton comenzó a usar técnicas digitales que ya no eran con plasticina o con muñecos con stop motion, pero lo hacían ver como stop motion. Otro ejemplo bueno que puedo dar que no es plasticina, no es necesariamente stop motion, es una forma de animar. Las películas recientes de Spider-Man en el Spider-Verse. Esas películas, no sé si... Creo que es algo que se nota bastante en esas películas. No se ve como esa animación fluida, como que aquí paso de un lugar a otro y se ve completamente fluido los 60 cuadros por segundo o los 24 cuadros por segundo, sino que se ve como momentos donde el personaje se mueve y de repente se ve como un poco más cuadro por cuadro. Pero no es un cuadro por cuadro que se ve incómodo o que se ve como que perdió la fluidez, sino que es un cuadro por cuadro que le da impacto a los golpes, que le da impacto a los gestos, que le da impacto a cada cosa. Entonces, volviendo a mis animaciones y tomando esto como la inspiración que he tenido para eso, en parte del aprendizaje, he estado haciendo animaciones cuadro por cuadro. Literalmente he estado haciendo, digamos que, stop motions con dibujos. Últimamente he estado experimentando con el dibujo blanco y negro. Entonces yo tengo un dibujo. Por ejemplo, ahora mencionaba a Link de la leyenda de Zelda. Entonces tengo a Link y quiero que él salte. Entonces yo hago los dibujos necesarios para poder representar que Link está caminando de medio lado, como cuando un personaje está caminando de medio lado en un videojuego como Mario Bros. Yo quiero dibujarlo de medio lado caminando, que se vea así caminando de medio lado caminando. Entonces yo hago los dibujos necesarios para que yo pueda representar esa acción de caminar. Pero aquí viene otro punto muy importante. Soy un animador independiente. No puedo dibujar cada diferente movimiento que el personaje haga para llegar de un punto al otro de mover la pierna. Sería demasiado trabajo y no sería factible. Sería demasiado engorroso además. Entonces, aprendiendo aquí, experimentando, hago lo justo necesario para poder representar con cierta claridad o con la claridad necesaria que el personaje está caminando. Entonces, en general, para un caminado de medio lado, yo hago dos dibujos del personaje, uno donde el personaje está así y otro donde el personaje está así. Muy bien, con eso ya tengo dos dibujos para representar al personaje caminando. Pero entonces, ¿cómo hago para que camine del lado izquierdo de la pantalla al lado derecho? Que el personaje entre del lado izquierdo de la pantalla y salga del lado derecho, que se vea que caminó toda la pantalla. Con solamente dos diferentes dibujos.
Ok, gracias a que hago el dibujo a mano, porque a mí me gusta dibujar a mano, de esos dos movimientos posibles que hace el personaje, y lo digitalizo en la compu. Entonces en la compu yo voy moviendo el personaje de izquierda a derecha poco a poco. Yo literalmente tomo el dibujo como agarrar una hoja de papel y la voy moviendo de un lado a otro y voy haciendo voy alternando el dibujo del personaje así, con el del personaje así, y el personaje así, y el personaje así, el personaje así, el personaje así. Voy cuadro a cuadro dibujando de izquierda a derecha el personaje moviéndose en la velocidad que yo quiero que se mueva, porque dependiendo de la cantidad de cuadros que haga, puedo hacer que el personaje se mueva más rápido o más lento. Puedo darle un énfasis, puedo darle un impulso al personaje incluso, con solamente 2 dibujos. El secreto ahí es que yo pueda tomar al personaje, irlo moviendo de izquierda a derecha, irlo moviendo al ritmo que yo quiera, y así por el estilo. Como parte de estos podcasts, me gustaría mostrar algunos ejemplos. Mencioné el ejemplo de Link. Tal vez haga a Link comiéndose un helado o caminando un día de estos para que no quede que solamente lo dije y no lo mostré en algún podcast. Pero dentro de los experimentos que he hecho últimamente, y hice unas animaciones para el podcast de hoy, quería mostrar algunas cosas. Durante este podcast y posiblemente en este momento que estoy diciendo esto, deje de verme yo y se comiencen a ver estos ejemplos de los que voy a hablar en breve. Tengo 3 ejemplos que les quiero mostrar en este podcast. Aquí estoy organizándome desde mi compu. Aquí estoy tratando de ver cuál es el mejor acomodo para tener el micrófono, la cámara, el mouse y poder mostrar los ejemplos al mismo tiempo que se los estoy hablar de los ejemplos al mismo tiempo que los estoy mostrando. El primer ejemplo que va a verse en este momento es precisamente Link moviendo la mano. Es tal vez una representación algo abstracta de Link, porque ni siquiera se le ve la cara, nada más se ve la silueta. Pero me basé en él así bastante de manera simplista para mostrarlo haciendo una acción. Fue simplemente que me puse a dibujar las diferentes partes del personaje. Ese brazo derecho de Link que se está moviendo de esa forma, lo dibujé por aparte del resto del cuerpo. Y eso me permite mover ese brazo de esa forma sin que yo tenga que volver a dibujar todo el cuerpo con el brazo moviéndose diferente. Lo único que tuve que dibujar diferente fue el brazo, por aparte. Pero realmente solo hice un dibujo del brazo. Hice un dibujo del cuerpo de Link y un dibujo de la ropa. Por eso la ropa se ve como separada del cuerpo, para que se viera ese movimiento de la ropa independiente al cuerpo. Nada más tuve que hacer un dibujo de cada uno de los elementos del personaje, del brazo, del cuerpo, de la ropa. Y después, moviéndolos cuadro por cuadro en el editor de video, en Illustrator, es que también se puede hacer con el editor de video, mover los diferentes elementos. Pero por medio de Illustrator, que es con lo que experimenté esto, fui haciendo cada movimiento. Fui haciendo también una captura de pantalla de cada uno de los diferentes movimientos del personaje hasta lograr representar este movimiento en particular que está haciendo este personaje. Ese es el ejemplo número 1 que tengo para este podcast de hoy. El segundo ejemplo es un pequeño animal aquí, un zorro, que yo primero hice un dibujo de él en una posición específica, en una pose, y después yo ese dibujo de esa pose lo hice basándome en una foto que me encontré en una red social. Es ese primer encuadre donde él se ve andando, no se ve acostado, sino andando. Lo hice basándome en una foto, pero después yo me pregunté cómo se verá este zorro si se acuesta o si se pone así como echado. Entonces esta pose echada yo mismo la asumí, yo mismo la descubrí, la fui ahí experimentando. Y también se puede ver en este ejemplo que las diferentes partes de este zorro están como independientes, como que las patas están independientes del cuerpo y da ahí una sensación como de que se está moviendo por aparte, como más orgánicas, como realmente se mueve el cuerpo de alguien o de un animal, de un ser.
sería, de nuevo, volviendo a lo económico, sería demasiado complicado dibujar cada parte del cuerpo en cada posición diferente. Dibujar todo el cuerpo siempre para cada uno de los cambios que hay de posición de un personaje. En este caso yo lo que hago es que hago diferentes dibujos de cada posición, pero tratando de que sea lo mínimo posible y dividiendo las partes de un personaje. Por ejemplo, la cola que sea independiente al torso, y el torso que sea independiente de la pata izquierda, la pata izquierda independiente de la pata derecha, y así todas las patas independientes, en la medida del tiempo y del espacio que tengo para dibujar también. Entonces con eso logro representar a ese zorro. Y finalmente tengo otro ejemplo de otro personaje que es una especie de guerrero armado con una armadura. Ahí le hice una armadura encima del cuerpo y hice diferentes capturas de pantalla con pequeños cambios en la posición de la armadura y del cuerpo, para que se vea como que está respirando, tal vez. Eso da para mucho, o sea, da para muchas posibilidades que haya esa independencia de los diferentes componentes de un personaje. Entonces sí, con ese ejemplo llego a la mitad de este podcast. No sé, tal vez esto lo deje, este momento de sponsor de Coca-Cola. Pensaba cortarlo, pero al rato creo que puede ser cómico que deje ese tipo de momentos espontáneos que ni siquiera pensé que iban a aparecer en este podcast. También porque quiero mostrarme tal cual soy. Quiero mostrarme con la mayor naturalidad. No tampoco porque importa demasiado quién soy, o que eso se imponga por sobre lo que estoy mostrando, por sobre los ejemplos que muestro y lo que he trabajado, los trabajos que quiero mostrar y los ejemplos y las inspiraciones. Otro día tal vez muestre alguna escena de alguna película, alguna escena de alguna serie o caricatura que me sirva para ir ilustrando estos temas que quiero tocar. También es posible que los siguientes podcasts vayan a ser un poco más organizados. Hoy el tema ha sido mostrar mi contexto, quién soy o qué he venido siendo, algunos ejemplos de lo que he venido siendo. Ahora bien, este tipo de ejemplos y este tipo de dibujos, este tipo de acciones de los personajes, es algo que me ha servido mucho. El hecho de ponerme a dibujar no solamente personajes, no solamente ponerme a dibujar un personaje, qué sé yo, a Mario Bros o a cualquier otro personaje, sino el hecho de ponerlos a hacer una acción que yo quiero que hagan, que yo me imagino que hagan, o si no tengo ninguna acción en mente, nada más dibujarlo, las diferentes partes necesarias de ese personaje para que mueva la mano, sin que sea ninguna acción concreta. Simplemente quería dibujarlo y quería experimentar después con qué tipo de cosas puedo descubrir a partir de lo que dibujé y habiéndolo digitalizado. Esto me ha servido para que a la hora de publicar en YouTube y en otras redes sociales cosas un poco más cómicas, más casuales, memes y así por el estilo, yo pueda realmente decirme, ok, quiero hacer una parodia de un videojuego donde una escena ocurre diferente a como ocurrió en el juego. Entonces, como que se ve al personaje resbalándose, o como que se ve a tal personaje quebrando algo o algo así por el estilo. Me ha servido para ir segmentando cada cosa por acciones. No solamente el hecho de dibujar un personaje, de pedir prestado a un personaje, sino que haga algo que yo me imaginé. Porque ya estoy haciendo una especie de cover, una especie de copia de un personaje que ya existe. Pero no solamente le doy mi interpretación por la forma en la que lo dibujo, sino que lo pongo a hacer algo.
Y con esto llego a un último tema que me gustaría tocar de este podcast o esta hablada que estoy haciendo en este momento, que es qué es lo que quiero que haya, qué es lo que quiero hacer en el futuro cercano. He hablado de que he hecho parodias, que he hecho memes y así por el estilo, pero no me sentiría satisfecho si solamente pidiera prestados personajes e ideas de otras personas. Quiero hacer mis propias ideas también, quiero contar mis propias narrativas. Tengo aquí un método que hoy les he mostrado estos pequeños ejemplos que me ha permitido hacer algo que permite que personajes hagan acciones. Y a partir de que los personajes hagan acciones pueden ocurrir eventos más grandes. Y a partir de que ocurran eventos más grandes puedo hacer secuencias de diferentes eventos que se enlacen y así ir contando historias. He estado trabajando en historias originales desde que comencé con este proyecto de animaciones hace un par de años. He tenido esa espina de querer contar historias originales. Hay un par de historias que he venido contando y por ahí otras historias más cortitas que en algún momento hice. He estado trabajando un par de historias más extensas, que una se llama Sofía y el sueño encapuchado y la otra se llama El ojo impensable. En otro podcast voy a dedicarle un podcast temático a Sofía y otro al ojo impensable, para contar cómo ha sido el proceso de crear cada uno y por las transformaciones que han pasado cada uno. Hoy lo voy a decir de una manera más general. Han pasado por muchas transformaciones. A medida que he venido o que he ido descubriendo técnicas o que he ido aprendiendo, o que he visto que mira, ya no quiero hacer un cómic en video, quiero hacer una animación. No quiero que se vean como imágenes que van contando una historia. Quiero que literalmente esas imágenes se enlacen unas con las otras y se vaya viendo como una animación, como una verdadera secuencia. Entonces, a partir de esas transformaciones, en lo que he venido trabajando ha sido a nivel de historias originales, la versión definitiva de estas dos historias, de Sofía y el sueño encapuchado y el ojo impensable, que he llegado a decidir o a la conclusión de que quiero representarlas de la forma o en la estética en la que les mostré los 3 ejemplos que les mostré hace un ratito. No significa que todo lo que haga esas historias de ahora en adelante vaya a ser en blanco y negro. Puede ser que haga algunas cosas a color, pero eventualmente, por lo menos como hilo conductor, van a tener esa estética y también otras historias y otras cosas que yo vaya produciendo. Entonces, quiero contar esas historias, quiero lograr terminarlas, y esa es la estética que van a seguir. En algún momento voy a mostrar también avances de esas historias. Eso es parte de este podcast de hoy, es mostrar de qué quiero que vaya este podcast. Entonces le voy a ir mostrando adelantos de esas historias, partes, segmentos, secuencias de esas historias ya completamente editadas y trabajadas, y narradas también, para aprovechar este podcast también como el espacio donde yo voy a ir contando esas historias, que no será el único espacio donde cuente esas historias. También quiero contarlas en el proyecto en inglés, de la forma en la que he estado pensando en el proyecto en inglés, que es Pixel Absurdist. He pensado en irlas publicando poco a poco por fragmentos, por videos cortos. Y también hay otras actividades donde quiero mostrar esas historias en persona, porque no solamente quiero limitar lo que hago a mostrar en redes sociales. Ese es un error común que creo que le pasa a algunos creadores de contenido, que es que se quedan en que lo que se hace, lo que se produce, debe ir solamente en redes sociales. Y es válido, está bien, hay gente que logra muchísima audiencia con eso, pero yo creo que aunque vos llegues a tener 1 millón de seguidores, creo que siempre debería haber un espacio para mostrar tus animaciones, no solamente a esos millones de suscriptores, sino también eventualmente alguna actividad cultural o alguna actividad, algún festival eventualmente, porque creo que hay que promover, mostrar ese tipo de cosas a las personas
en persona. Es súper enriquecedor mostrar ese tipo de producciones así a las personas en vivo, porque permite esa retroalimentación, ver las reacciones de la gente, generar una conversación y estar presente en las conversaciones, más allá de leer comentarios en redes sociales. Entonces por ahí va esto, por ahí va este podcast. Así que por hoy voy a dejar el podcast aquí.